polígrafos, de nuevo, vamos a proponer otra segunda actividad para esta semana final de trabajos de dibujo y técnicas gráficas. Vamos a proponer un personaje grande, usted puede escoger el que quiera, de los órdenes de la farándula establecida, de la no establecida, de los bajos fondos, de donde quiera. El interés es tener un motivo para trabajar. Tienen toda la libertad de escoger el que quieran. Como yo soy de otras generaciones, me gusta el jazz, voy a escoger a Louis Armstrong. Un tipo con una vida maravillosa, muy pesada en sus inicios, hijo de una prostituta de New Orleans, trabajó en oficios muy pesados de niño. La primera chamba que logró tener fue de trompetista en un barco de los que iban por el Mississippi con turistas blancos, y rápidamente fue despedido porque no sabía leer música. Él había aprendido con trompetas de las que dejaron las tropas francesas cuando Estados Unidos compró a New Orleans, y ahí aprendió él. Entonces era un tipo con una historia bastante pesada. Posterior a eso tuvo mucho problema con su salud porque se le rompían los labios soplando la trompeta, pero no dejaba de tocar. Louis Armstrong, que además no solo interpretó la trompeta, sino que también cantó temas muy interesantes con una voz muy pesada, una voz que se me ocurre a mí de whisky barato, trasnocho, noche, pesado, una voz muy fuerte, pero esa fue su característica. Como sugerencia, los invito a que escuchen de Louis Armstrong Mundo Maravilloso. O Stand By Me también lo tiene, pero Mundo Maravilloso es una excelente canción para entender un poco el trabajo y la propuesta de Louis Armstrong. Una trompeta maravillosa, en fin, y podríamos quedarnos aquí hablando de lo que uno más o menos le gusta escuchar y hacer en la vida. Yo estoy aquí señalando áreas oscuras en mi esbozo. Voy señalando, estoy trabajando estas áreas. Era un personaje bastante oscurito, él era bastante... Estaba diciéndoles, yo prefiero decir que Louis Armstrong era negro, y no creo, como yo acepto también mi parte negra en mi condición de vida, y no creo que eso sea un problema de racismo cuando señalo era un personaje negro. No creo que haya algún daño pues así fuerte en la jugada, pero lo señalo en Louis Armstrong porque eso sí le causó mucho problema para él poder tocar en clubes, poder hacer su labor como músico. Fue una época muy difícil, muy complicada, muy tenaz. Pero bueno, aquí tenemos a un personaje triunfador, fuerte, importante en la música internacional, pero hablemos de dibujo. Entonces, volvamos a lo mismo, al trabajo de convertir la imagen en el lenguaje de líneas, de luces y sombras. Eso estoy tratando, procurándome un ambiente para luego entrar a pulir, a trabajar mi dibujo vía borrador, vía lápiz y borrador, hasta que llegue al aspecto de lo que quiero mostrar. Señalando aquí oscuridades que me permitan esbozar mi trabajo.
acá, hay actividades. Bueno. Dale. Ya este es el aspecto de pulida, ya en forma, sobre el dibujo, empezar a señalar las áreas ahora sí bastante en forma, venir aquí a la cara de mi compadre Luis, ahí hay una influencia francesa, como todo lo de New Orleans, que tiene un pie en Francia, en una cultura, cierta cultura francesa, y otro pie en la cultura norteamericana. Pero como esto era de alguna manera underground, porque era cultura negra, entonces hay ahí también un aporte desde ese ángulo de la irreverencia y la cultura en contravía. Casi imposible que un trompetista cantara por la misma condición de su garganta, el maltrato de la garganta soplando la trompeta, pero lo hizo. Ahora unos sonidos especiales que tenían que ver, porque todo tiene que ver con los inicios de la música negra. Fundamentalmente el blues, de donde se deriva el jazz, tiene que ver con cantos de trabajo. Los instrumentos eran muy primarios, la dulzaina, por ejemplo, la armónica o dulzaina, que se intentan hacer con otros instrumentos como la trompeta, la guitarra, por eso la guitarra se toca con un slide, un tubo en el dedo fundamentalmente de vidrio, y con sordinas la trompeta para que suene parecido a la dulzaina o armónica, que tiene que ver con el lamento del trabajador, una cierta posición de lamento. Ma, go home, baby, go home, voy a casa, y se repite, y las trompetas y todos van en ese mismo sentido. Eso es importante cuando uno trata de hacer un dibujo, una pintura, entender un poco qué estoy haciendo, quién es el personaje, para dónde voy. Entonces ahí está mi personaje, Louis Armstrong. Segunda etapa de la semana de hoy para que nos pongamos en el camino un poco final del curso y con la esperanza de que nos veamos en el próximo semestre.